El velo descorrido. Ecos de lo invisible, la frontera entre lo que percibimos y lo que realmente nos rodea es, para algunos, una línea tan delgada como el papel de seda. Existen almas que nacen con los ojos abiertos a una realidad que el resto del mundo prefiere ignorar. No son elegidos por voluntad propia, sino por una herencia del espíritu que los obliga a convivir con el susurro de los muertos, el crujido de las sombras y la mirada fija de aquello que no debería estar ahí. Esta es la crónica de tres almas marcadas por lo inexplicable, cuyas vidas se entrelazaron con lo eterno en momentos de vulnerabilidad y silencio. Y el óleo de la agonía, la infancia, suele ser un refugio de inocencia, pero para Lucas el mundo nunca fue un lugar del todo sólido. En las paredes de la casa de sus padres, colgado en un pasillo donde la luz parecía morir antes de tocar el suelo, descansaba un objeto que se convertiría en la raíz de sus pesadillas, el cuadro de los niños llorones. Era una imagen lúgubre, de pinceladas pesadas y tonos terrosos, que retrataba la tristeza eterna de unos infantes con ojos demasiado grandes y brillantes por las lágrimas. A la edad de 3 años, Lucas no conocía el concepto de la muerte o de los portales espirituales, pero conocía el miedo. Un miedo visceral que le erizaba el vello de la nuca cada vez que debía pasar frente a esa pintura. Sus padres, ajenos a la carga energética del objeto, lo veían simplemente como una pieza decorativa antigua, un poco melancólica, quizás, pero inofensiva. Sin embargo, para el pequeño Lucas, el cuadro no era una imagen estática. Una tarde de invierno, mientras el silencio de la sala era solo interrumpido por el goteo de una llave mal cerrada y el viento que silbaba entre las rendijas de las ventanas, Lucas se quedó solo en el pasillo. La penumbra empezaba a devorar las esquinas. De repente, el cuadro comenzó a vibrar, no con un movimiento físico, sino con una distorsión visual, como si el óleo se estuviera derritiendo. El niño, paralizado, observó cómo el lienzo dejaba de ser una superficie plana. De la profundidad de las pinceladas, de entre las sombras que rodeaban a los niños llorones, emergió algo. Primero fue una mano larga, de dedos huesudos y piel cetrina como el pergamino viejo. Luego, un hombro y finalmente la figura completa de un anciano. No era un abuelo bondadoso. Era una presencia cargada de una pesadez ancestral. Un hombre que parecía haber estado atrapado en ese microcosmos de tristeza durante siglos. Sus ojos eran cuencas de vacío absoluto que buscaban algo en el mundo de los vivos. El llanto de Lucas estalló, un grito desgarrador que cortó el aire estancado de la casa. Su madre acudió al instante, encontrando al niño señalando con un dedo tembloroso la pintura mientras balbuceaba palabras que ella no lograba descifrar. «¡Viene el bote! ¡Viene el bote!», gritaba el pequeño entre hipos de puro terror. La madre, aunque desconcertada, sintió una repentina oleada de frío que no pertenecía a la estación. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal al mirar el cuadro. Por un segundo, juró que la expresión de los niños pintados había cambiado como si estuvieran pidiendo auxilio. Con el instinto de protección a flor de piel, abrazó a su hijo y le susurró al oído, casi con desesperación. «No mires el cuadro, Lucas. Cierra los ojos. No mires». Desde aquel día, algo se quebró o se abrió en el interior de Lucas. El anciano que emergió del óleo fue solo el primero de muchos. Años más tarde, durante una mudanza, la actividad paranormal se intensificó. El aire en la nueva vivienda se sentía denso, como si las paredes mismas
estuvieran saturadas de recuerdos ajenos. Una noche, mientras su tía se quedaba a vigilar las cajas apiladas, el estrépito de la madera golpeando el suelo la despertó. Las cajas, pesadas y estables, caían una a una sin que nadie las tocara, como si manos invisibles estuvieran buscando algo desesperadamente entre sus pertenencias. Con el tiempo, el fenómeno tomó una forma más humana y, por lo tanto, más inquietante. Lucas comenzó a ver a una niña pequeña. No era una sombra fugaz, sino una figura que aparecía en los rincones de su habitación o se asomaba por los conductos de ventilación. La niña lo observaba con una curiosidad melancólica. A veces movía los labios, intentando comunicarle algo, pero de su boca solo salía un susurro ininteligible, una frecuencia que no pertenecía al oído humano. Sus padres, envueltos en el escepticismo de la vida adulta, atribuían sus relatos a una imaginación demasiado activa. Pero Lucas sabía la verdad. Cada vez que sentía el aire enfriarse y escuchaba el siseo del metal en las rejillas del techo, sabía que la niña estaba ahí atrapada entre dos mundos, buscando en él un puente que quizás nunca terminaría de construirse. 2. El susurro del osito de felpa en las tierras de Chile. Bajo la sombra de las montañas y el peso de la historia existe un cementerio antiguo, donde el tiempo parece detenerse entre lápidas de mármol carcomidas por el salitre. En 2019, Lore solía frecuentar ese lugar, no por una fascinación por lo macabro, sino por acompañar a su madre, quien trabajaba en una florería justo a las puertas del Camposanto. El aroma de los claveles frescos y las rosas recién cortadas se mezclaba con el olor a tierra seca y olvido. Un sábado, bajo un sol que no lograba calentar el ambiente, una anciana de movimientos lentos y manos temblorosas se acercó a Lore. Llevaba un ramo de flores tan grande que apenas podía sostenerlo. Con una voz quebrada, le pidió ayuda para llevar la ofrenda hasta la tumba de un ser querido, allá en lo profundo del cementerio, donde los pasillos se vuelven laberintos de piedra. Lore, movida por la compasión, aceptó. Caminaron en silencio, escoltadas por el graznido de algunos pájaros que sobrevolaban los cipreses. Tras dejar las flores y recibir una pequeña propina, Lore emprendió el camino de regreso. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. El sonido del viento entre las lápidas se detuvo en seco. Al torcer una esquina en uno de los pasillos más antiguos, Lore vio a un niño. Estaba de pie, solo, en medio del camino de tierra. Tendría unos 5 años. Su piel era de una blancura casi traslúcida, contrastando con un cabello castaño perfectamente peinado y unos ojos marrones que desprendían una luz extraña, casi demasiado vívida para aquel entorno de muerte. ¿Te has perdido, pequeño?, preguntó Lore, sintiendo una punzada de preocupación. El niño no habló. Simplemente asintió con un movimiento de cabeza suave, casi rítmico. Lore le ofreció su mano, y aunque el niño no la tomó, comenzó a caminar a su lado. Entre sus brazos, el pequeño apretaba un osito de peluche de color marrón, visiblemente viejo, con una de las orejas descosida y el relleno asomando por las costuras. «Es un osito muy lindo», dijo ella, intentando romper el hielo. El niño le devolvió una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión de una dulzura infinita, pero cargada de una tristeza que Lore no supo explicar. En lugar de responder con palabras, el niño empezó a emitir un sonido. No era un llanto ni una queja, sino un tarareo constante, una serie de en un tono tierno y alegre,
como si estuviera cantando una nana para sí mismo. Lore se sintió extrañamente en paz, pero a la vez una alarma instintiva gritaba en el fondo de su mente. Al acercarse a la salida principal, donde el bullicio de la calle empezaba a filtrarse, Lore se giró para decirle al niño que ya estaban a salvo, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. El silencio volvió a caer como una losa pesada. Buscó desesperadamente detrás de las tumbas, llamó al pequeño, pero solo obtuvo el eco de su propia voz. El terror la invadió. Corrió hacia su madre y le contó lo sucedido, pero la respuesta fue la de siempre. Es el calor, hija, son las sombras del cementerio. Sin embargo, el destino tenía una última revelación para ella. Al día siguiente, movida por una fuerza que no podía controlar, Lore regresó al lugar donde el niño había desaparecido. Caminó unas filas más allá y sobre una lápida pequeña y descuidada, vio algo que le detuvo el corazón. Allí, bajo el nombre de un niño nacido en 1979 y fallecido prematuramente en 1984, descansaba el osito marrón. Tenía la misma oreja rota, el mismo color desgastado por el tiempo. La tumba estaba olvidada, cubierta de polvo y sin una sola flor fresca, pero el alma del pequeño seguía allí, vagando por los pasillos, tarareando su canción eterna y buscando a alguien que, por un breve instante, reconociera su existencia. 3. La melodía de la advertencia para Andrea. La conexión con lo invisible no se manifestaba en apariciones espectrales en cementerios, sino en un sexto sentido que funcionaba como un radar de supervivencia. Desde su adolescencia, había aprendido a confiar en esa voz interna que le dictaba cuándo frenar, cuándo girar o cuándo huir. Una intuición exagerada, decían algunos. Un don de protección, sentía ella. Una tarde, mientras conducía de regreso a casa tras una jornada agotadora, el ambiente dentro del coche se volvió gélido. Sin que ella tocara la pantalla táctil, la lista de reproducción de su teléfono comenzó a volverse loca. Las canciones pasaban una tras otra, como si un dedo invisible estuviera pulsando el botón de siguiente con frenesí. De repente, el caos se detuvo. Una canción empezó a sonar, una melodía cuya letra resonó en el habitáculo con una claridad aterradora. Killing me softly, matándome suavemente. Andrea sintió un escalofrío. En lugar de dejarse llevar por el pánico, habló al aire con una mezcla de firmeza y nerviosismo. Está bien, deja de cambiarme la música. Entiendo el mensaje. Continuó conduciendo, pero con todos los sentidos alerta. En el camino se cruzó con vehículos inusuales. Un camión de bomberos, un transporte de agua, una ambulancia. Era como si el universo estuviera mostrándole señales de peligro. Al llegar a un cruce cerca de su pueblo, su instinto gritó: «Cuidado». Andrea pegó un volantazo justo en el momento en que un coche, ignorando por completo una señal de stop, cruzaba a toda velocidad a centímetros de su parachoques. Si no hubiera estado prevenida por aquella extraña interferencia musical, el impacto habría sido mortal. Alguien o algo la estaba cuidando. Pero no todas las experiencias de Andrea eran tan benévolas. Recordó su adolescencia, cuando el aire en el apartamento de su madre se volvía tan espeso que era difícil respirar. Una noche, mientras se preparaba en el baño con sus amigas, escuchó un golpe seco en el salón. Al salir, encontró su teléfono móvil en el suelo en medio de la habitación. Ella sabía que lo había dejado en el centro de la mesa, lejos de cualquier borde. No había corriente de aire.
No había explicación lógica. En ese momento, las luces del techo comenzaron a parpadear, perdiendo fuerza hasta quedar reducidas a un hilo de luz naranja mortecina. El miedo se apoderó de las tres jóvenes, que salieron corriendo del edificio. Desde la acera de enfrente, observaron cómo la luz del portal de su edificio tintineaba con un ritmo errático, como si una energía masiva estuviera drenando la electricidad. Andrea sintió una presencia observándolas desde la oscuridad del vestíbulo, algo que no era amistoso, algo que se alimentaba del miedo. Años después, esa misma sensación de ser observada la acompañó a su trabajo en hostelería. Durante un cierre nocturno, mientras su compañera limpiaba el almacén, Andrea se encargaba de vaciar los contenedores del baño María. Colocó un cubo debajo del grifo de desagüe y abrió la llave. Se giró para continuar con otra tarea, pero al volver la vista, el suelo estaba encharcado. El cubo se había movido por sí solo, desplazándose medio metro fuera del chorro de agua. Lo recolocó confundida, pensando que quizás la vibración del agua lo había movido. Pero al girarse de nuevo, escuchó el roce del plástico contra el suelo. El cubo volvió a moverse, arrastrado por una mano invisible, mientras un frío ártico se instalaba en la cocina. Esa noche, al intentar dormir, Andrea sintió la culminación de aquel acoso espiritual. En el borde de la inconsciencia, notó cómo el colchón se hundía a su lado, como si alguien de gran peso se hubiera sentado en la cama. Una mano invisible, pero cuya presión era innegable, comenzó a acariciarle la cara. Por un momento pensó en su madre, pero el tacto era distinto, gélido, carente de vida. Una caricia que buscaba una conexión con la vitalidad que ella poseía. Andrea comprendió entonces la dualidad de su existencia. No estaba sola. Tenía un guardián que la salvaba de accidentes fatales, pero también era un faro para entidades que buscaban en ella la luz que ellos habían perdido. El mundo espiritual no es blanco o negro. Es una marea de energías que nos rodean, esperando un momento de debilidad o de apertura para recordarnos que somos dueños de nuestro cuerpo, pero no siempre de nuestros espacios. La lección que Lucas, Lore y Andrea aprendieron es la misma que la oscuridad enseña a quienes se atreven a mirarla. El velo se puede descorrer en cualquier momento, y lo que hay al otro lado, ya sea un niño con un osito, un anciano en un cuadro o una mano que acaricia en la noche, es tan real como el aire que respiramos. Solo nos queda esperar que, cuando llegue nuestro turno de cruzar, haya alguien al otro lado que no tenga miedo de escucharnos.